Me gustaría presentaros a Iván Vila. Trabaja en el Instituto de Física de Cantabria y hoy nos va a explicar un poco la relación entre Ronaldo, Messi, el bosón de Higgs. Yo creo que solo conocemos lo de Messi y Ronaldo, pero el bosón de Higgs lo tenemos un poco ahí perdido en nuestra cabeza, ¿no? Espero que nos aclare. Espero que nos expliques un poco más sobre esto, ¿no? Bueno, pues soy Iván, trabajo en el Instituto de Física de Cantabria. Como Diego dijo, soy físico de partículas y voy a dejarlo muy claro desde el principio. Soy del Sporting de Gijón. Así que nadie se llame a malentendidos. Bueno, entonces yo creo que mi charla es un poco más prosaica porque yo aquí vengo a hablar de fútbol y de dinero, ¿de acuerdo? Que son los dos temas que seguro están en el interés número uno de la inmensa mayoría, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues para los que no sepáis, aquí, juntamente con François Englert y Peter Higgs y Rolf Euler, que fueron los teóricos que predijeron la existencia del Higgs, y el director del CERN en el momento que se descubrió en el Laboratorio Europeo de Partículas la partícula, bien, pues supongo que todos los conocéis muy bien. Y para aquellos que duden, os diré que este hombre se llama Cristiano Ronaldo, es una ya no tan joven promesa, y también un poco talludito está Lionel Messi, ¿de acuerdo? Eso para los que, digamos, no estéis familiarizados con los detalles últimos del balompié. Muy bien, entonces vamos a ver si esto me obedece. A ver, no. Estoy apuntando bien. Es la flecha de abajo. A ver, déjame ver que lo estoy haciendo mal. Ahora, muy bien, vale. Física de partículas elementales. ¿Qué es eso? No lo voy a explicar, de hecho. Voy a dar simplemente decir lo que se suele decir. Es lo que antes se viene llamando ciencia fundamental. Nos preocupamos de qué están hechas las cosas y esas cosas cómo se relacionan entre ellas, cómo interaccionan, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que nos gusta mucho decir es que con el descubrimiento del Higgs, que se produce hace unos pocos años, se completó el puzzle de las partículas elementales de la materia normal, ¿vale? De esa materia estándar de la que habló Diego, de la materia esencialmente visible. Muy bien. Entonces queda así muy bien con ese puzzle. Y otra manera de explicar lo que es la física de partículas, pues es como explicar el arte. El arte lo explica el artista y estoy seguro que todos aquellos que tengáis una edad por debajo de los 40 años conocéis seguramente al físico de partículas más importante del siglo XXI y que más impacto ha tenido sin duda alguna en la sociedad y que más nos ha, digamos, hecho disfrutar, de hecho. Ese físico, como seguramente digo, sabrán todos aquellos que tengan menos de 40 años, es el doctor Sheldon Cooper, ¿de acuerdo? Este entrañable, digamos, maníaco compulsivo asocial. Creo que en este sentido es una serie bastante costumbrista, porque conozco muchos compañeros míos que tienen ciertos rasgos, ¿de acuerdo? Teóricos, que quede claro, ¿vale? Porque resulta que la única persona aquí un poco normal, vamos para atrás, Leonard, el compañero de piso de Sheldon, es físico experimental, como yo, ¿vale? Experimental. Bueno, esto demuestra los grandes beneficios de la física de partículas para la sociedad. Es evidente que si da lugar a una serie como Big Bang Theory, no creo que haya que explicar más, ¿de acuerdo? Y en concreto al actor James Peterson, pues es a millón el capítulo, con lo cual creo que $1.000.000 el capítulo es algo que ya con eso ya merecería la pena. Muy bien, pero decía que la física era experimental, ¿vale? Si no es experimental, no es física, es otra cosa, es especulación, ¿de acuerdo? Entonces, en física de partículas tenemos un problema. El problema que tenemos los físicos de partículas experimentales
es que no podemos comprar en un catálogo científico los instrumentos con los que hacer física, ¿de acuerdo? Los tenemos que fabricar. Claro, eso lo hace divertido, también es verdad. Hay dos herramientas básicas en física de partículas. Por un lado, solemos utilizar aceleradores, ¿vale? Lo voy a explicar para qué. Y por otra parte, necesitamos detectores, ¿de acuerdo? Los aceleradores, es verdad que, bueno, hubo intentos y hay intentos y más o menos la cosa sale bien de hacerlos, digamos, con la parte industrial, porque un acelerador es una cosa muy grande. Es un tubo de vacío de casi 40 kilómetros y, bueno, pues eso se hace mal en un laboratorio y, bueno, hubo ciertos intentos ahí con más o menos éxito a la hora de construir el acelerador. Pero, desde luego, desde la parte del detector, no. La parte de detector es, digamos, trabajo de físicos, de ingenieros trabajando con físicos, y esencialmente un experimento de física de partículas es una cosa que no es muy inteligente, hay que reconocer, ¿vale? Porque lo que hacemos esencialmente es aceleramos partículas cargadas a lo que dé la máquina, ¿vale? Cuanto más mejor, y las hacemos colisionar y que salga lo que Dios quiera, ¿vale? Porque realmente nadie sabe lo que va a salir, ¿de acuerdo? Sabemos calcular probabilidades de que quizás salga tal cosa, pero realmente nadie entiende lo que ocurre. Pero lo bueno de la matemática es que no hace falta que entiendas lo que estás calculando, ¿de acuerdo? Eso es lo bueno que te... Es un hecho, es un hecho. Entonces, bueno, pues una de estas cámaras digitales para registrar la información de estas colisiones, la veis aquí, es CMS, es un experimento en el que mi grupo participa. Entonces a mí esta foto me encanta, porque creo que resume innovación y tradición. Por una parte está un detector que algunos así en plan cursi llaman las catedrales de la ciencia, ¿vale? Un detector de decenas de metros de tamaño, porque cuanto más pequeña es la escala que quieres estudiar, más grande el detector. Eso es una ley física que no está escrita, pero es así, ¿vale? Y aquí la escala es muy pequeña, ¿eh? Es un nanómetro de nanómetro, ¿vale? Es una escala muy pequeña. Bien. Entonces, tienes toda esta nueva tecnología que estás metiendo ahí, ¿vale? Con todo el cuidado del mundo. Aquí estamos observando, es una foto de instalación de un subdetector el detector de trazas cargadas dentro de otro detector mayor, bueno, el calorímetro, no lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, a mí me encanta porque también reúne lo mejor de la tradición de las grandes construcciones, ¿no? Que es, si os podéis fijar, aquí se ve a una persona en mono verde trabajando y todo alrededor, el resto mirando vestidos de calle, pero con casco. ¿Vale? Ahora yo os aconsejo que hagáis el ejercicio de saber quién es el estudiante y quiénes son los supervisores varios, ¿eh? Exactamente, yo también pienso igual y en la vida suele ser así. Bueno, vamos otra vez. Venga. Muy bien, todo esto está estupendo, ¿vale? O sea, haces aceleradores, haces detectores, descubres el Higgs, la partícula que sea, y al final te dan el premio Nobel a alguien que estaba ahí, ¿vale? Está todo muy bien, todo esto es estupendo, es maravilloso la naturaleza. Pero vamos a ver, vamos a hablar de lo que importa, ¿vale? A ver, la mente inquisitiva, y yo veo por aquí mucha mente escéptica, mirada escéptica, que dice, bueno, todo esto está muy bien, pero, a ver, ¿yo qué gano con esto? A ver, ¿y es que gano con esto? ¿Y cuánto me está costando? Claro, a ver, que lo estáis pensando todos, ¿esto cuánto cuesta y para qué sirve? ¿Vale? Muy bien, entonces, esa mente inquisitiva se preguntará, ¿y a mí esto para qué me sirve? A ver, ¿cuánto me cuesta? Vamos a ponernos serios, vamos a dejarnos de cosas así banales. ¿Cuánto me cuesta? Vamos a hablar de dinero. Bueno, pues en concreto, a los aquí presentes, nos cuesta 2 euros al año, ¿vale? 2 euros al año es la cantidad que se dedica a financiar el Laboratorio Europeo de Física de Partículas y las investigaciones. Y entonces yo digo, joder, pues por 2 euros no vamos a discutir, ¿vale? Pero claro, esto es como lo de la peseta y Lola Flores, ¿no? O sea, son 2 euros que multiplicado por 25 millones son 90 millones. Tampoco es que sea, hombre, pues para 90 millones algo haréis, ¿vale? Digo yo, ¿no? Y luego, claro, hay la otra cosa, porque yo también ahí lo entiendo. O sea, hay que ser, digamos, críticos, porque dar 1.500 euros por persona a la banca, pues se puede entender, porque van de traje, visten bien, tienen buena higiene. Pero, hombre, dar 2 euros así porque sí a alguien que es capaz de llevar sandalias con calcetines de lana en verano, pues no te da mucha confianza. A mí no me lo daría, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si esto sirve para algo o no sirve para nada, ¿de acuerdo?
A ver si consigo aceptar. Menos mal que soy experimental, porque si no, no sé qué sería de mí. El señor, bueno, esto lo va a entender la gente que tenga más de 40 años, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, yo traté de ser aquí equitativo. Entonces, para los que tienen menos de 40 años, esto es una película que se tradució en español, Qué bello es vivir. La hizo un gran director, Frank Capra. Entonces, esta película está muy bien porque empleó el método que voy a emplear para mostrar la importancia que tiene una cosa. Una cosa no tiene importancia hasta que nos falta y entonces nos damos cuenta de que, vaya, pues sí que importaba, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, pues esta película es creo que es del 45, por ahí. De hecho, para aquellos que tengáis menos de 40 años, sí está pintada la foto, porque en aquella época las películas no eran ni en alta resolución y eran en blanco y negro. Y la gente iba al cine. Bien. Entonces, la historia, que es un cuento de Navidad, que transcurre en la víspera del día de Navidad, consiste en la siguiente. Aquí tenemos al señor Mr. Porter, que no tiene nada que ver con Harry Potter, ¿vale? Esto no es una precuela ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Mr. Porter es un usurero banquero muy malo, eso ya se ve, no hay más que verlo, y entonces la acción transcurre durante la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aprovechándose del pánico financiero, pues el señor Potter pues, tiene como objetivo controlar todo el pueblo, ¿vale? Todo el pueblo de Bedford Falls, ¿de acuerdo? Se queda con otros bancos de la compañía, se quiere quedar con todas las tiendas, con todas las empresas y únicamente el personaje de George Bailey, que está aquí interpretado por James Stewart en aquella época era como Brad Pitt ahora, más o menos, para que normalicéis, ¿vale? Bien. Entonces, James Stewart es el único que se resiste a este poderío, ¿vale? James Stewart es un honrado constructor y prestamista, es ficción, ¿de acuerdo? Y lucha porque la gente tenga viviendas dignas a precios asequibles y él y su esposa también renuncian a muchas cosas a cambio de conseguir eso. Pero así todo, el Mr. Porter es tan malo que consigue, digamos, con maras artes, llevarlo a desesperación, ¿de acuerdo? Llevarlo a una desesperación total, de manera que llega un momento en que él decide que no merece la pena seguir vivo, ¿vale? Y cree que la vida hubiera sido mejor si él nunca hubiera existido. Entonces, por gracia divina, un ángel lo visita y le concede el deseo. Él nunca existió. Va a ver cómo es la vida de los demás en Bedford Falls si él nunca hubiera existido. Entonces yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la física de partículas nunca hubiera existido? ¿Qué hubiera sido de todos nosotros? ¿Vale? Pues bueno, no sé. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos dado los 2 euros? Vamos a verlo. Esto es una hipótesis, evidentemente, que no se dio, pero pudo haber ocurrido, porque de hecho este señor que veis aquí también con cara muy seria, ¿vale? El señor Ernest Mach, o bueno, Ernesto Mach, ¿vale? Pues era un físico con muchísima influencia a finales del siglo XIX, que estudió las velocidades supersónicas, de ahí viene lo de Mach 1, Mach 2, Mach 3, de las velocidades de los aviones supersónicos. Y además era un gran filósofo y tuvo una influencia enorme en todos sus contemporáneos. En los contemporáneos que estaban empezando a trabajar en la física atomista, ¿vale? Que decían que la materia podía tener estructura. Y les vino a decir, a ver, esto no sirve para nada. Vosotros si queréis perder tiempo con eso, lo perdéis. Pero es inútil porque la física, quitando un par de cosas por ahí, está cerrada. Se acabó, ya está todo hecho. No hay más que hacer. Aquí ya está todo el pescado vendido y ahora simplemente es una cuestión de precisión. Entonces, si vosotros os queréis meter a eso, allá vosotros, ¿vale? Pero vais a perder el tiempo. Muy bien. Aquí está toda la lista de gente que contribuyó a hacer esto que ahora llamamos la física de partículas, ¿de acuerdo? Todos los que están aquí son premios Nobel, ¿de acuerdo? Y arriba, pues bueno, hay unos cuantos también. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el señor Ernesto hubiera triunfado? Si hubiera convencido al resto de sus contemporáneos de que no merecía la pena lo pequeño, que se entendía todo muy bien con lo grande. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vale? Bien, yo, en lugar de George Bailey, una cosa que debe hacer un científico y un físico en concreto, tiene que hacer 2 cosas en su carrera profesional. Una es trabajar en algo que pueda destruir al mundo, por accidente. Yo eso lo cumplo, ¿vale? Eso todo el mundo puede ir a internet y verá
cómo el CERN puede destruir 3 o 4 veces el mundo, vamos, a la mínima, ¿de acuerdo? O sea, eso no hay ningún problema. Está al lado de la sección de las visitas marcianas, bien. Entonces, y la segunda cosa que no puede evitar el científico en su arrogancia y su desprecio por la naturaleza es crear un monstruo contra natura, ¿vale? Un monstruo abominable, que horrorice por igual, pero que agrade por igual. O sea, un ángel y un demonio. Así que la próxima transparencia que voy a mostrar puede herir sensibilidades. ¿Vale? Advierto. ¡Mesinaldo! Esto, ¿cómo sería la vida de ese monstruo contra natura? Mitad Messi, mitad Ronaldo. Mitad Barça, Barcelona. ¿Cómo sería esa vida del ciudadano Mesinaldo si no hubiera habido física de partículas? Vamos a ver. Bueno, a ver, la vida de Mesinaldo está bien, muy bien, la gloria, la fama, los triunfos, pero no es no es un mar de rosas, ¿de acuerdo? O sea, a veces, pues, bueno, diferentes tácticas que se emplean en fútbol, pues, pueden tener daños colaterales, ¿de acuerdo? Y claro, pues, se pueden enfrentar a la terrible lesión, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando Mesinaldo se lesiona? Bueno, pues lo primerísimo es al Twitter, ¿vale? O al Instagram o lo que sea, ¿vale? Eso es lo primero, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente hay que mandar un mensaje a la red social favorita, ¿de acuerdo? Para que informar a tus seguidores que no van a leer esos mensajes, pero los van a reenviar a otras personas que tampoco los van a leer, que estarán mandando mensajes a otras personas que tampoco leerán, a no ser que sea para destripar a alguien. Entonces sí, ¿vale? Bien. ¿Y qué ocurriría si no hubiera física de partículas? Pues no. No habría. No habría. No se podría mandar. ¿Por qué? Porque toda la tecnología de microelectrónica, que es la que está en todos estos cacharros que tenemos por aquí, la mayoría de ellos, no existiría, los teléfonos no existirían, el transistor no existiría, podemos decirlo así, si no hubiera aceleradores, que era uno de los ingredientes básicos de la física de partículas, ¿verdad? Aceleradores. Porque toda esa tecnología se basa en el uso de aceleradores para crear dispositivos en silicio, para crear, bueno, técnicamente se dice para dopar el semiconductor, ¿de acuerdo? Hay decenas de miles de aceleradores por el mundo y esos aceleradores se crearon con una finalidad. No se crearon para dopar silicio, se crearon para estudiar los componentes internos del núcleo, ¿de acuerdo? Podría haber sido de otra manera quizás, pero no fue así. O sea, fue la física fundamental la que desarrolló toda una tecnología para hacer una cosa que luego resultó útil en otro área, y no es que resultó útil, es que sinceramente cambió el mundo como lo conocemos, la tecnología de semiconductores, ¿de acuerdo? Bien, pobre Mesinaldo, pero da igual, no pasa nada. Mesinaldo y una docena de personas más, digamos, tendrían suficientes recursos, él y, bueno, digamos, Messi y pocos más, para tener un ordenador a válvulas, que no requieren semiconductores, porque tendría una casa lo suficientemente grande como para permitírselo. Entonces, pues diría, bueno, vale, pues me voy a casa, y mi casa palacio, donde tengo mi ordenador, y mando a la otra docena de gente que tiene ordenador, pues le mando a través del Facebook mi estado, ¿vale? A válvula. Pero hay otro problema. Imposible. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué en un mundo sin física de partículas no puede mandar un mensaje utilizando la web? Bueno, pues porque la web se inventó en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en el CERN, como una herramienta de comunicación entre los investigadores. ¿De acuerdo? Porque estas colaboraciones, antes hablé de catedrales, estas colaboraciones son de miles de personas. Y entonces, coordinar toda esa actividad para conseguir un objetivo común es algo que realmente supone muchísimo ingenio. Y uno de los instrumentos de coordinación fue la web, que se inventó en el CERN y que gracias a eso todo lo utilizamos libre de todo coste. Esto se podría haber hecho también de otra manera. Se podría haber dicho, vamos a utilizar una herramienta colaborativa orientada a esto, punto, con esta orientación aplicada, pero no fue así, digamos. La historia es esta otra. Bueno, no pasa nada, que se lean los periódicos, para eso están.
el alcance de la lesión, cuántas semanas o meses tiene que dejar de jugar, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, rayos X. Rayos X, a ver que si tiene algo roto o no. No, tampoco. A ver, los rayos X se descubrieron, vamos a decir, fortuitamente, si es que ese concepto existe, o sea, digamos, el señor que lo descubrió estaba tratando de entender la naturaleza de una cosa que se llaman rayos catódicos, que ahora conocemos como electrones. Y entonces se dio cuenta que en esos estudios de una zona donde los rayos catódicos eran parados, pues de ahí salían unos rayos penetrantes, ¿vale? Y los llamó rayos X, ¿de acuerdo? Y de ahí vinieron, claro. Entonces, ¿esto qué significa? Que una de las técnicas de imagen médica más utilizada, que es el escáner de tomografía computerizada, todos los aquí presentes seguro alguna vez o más tarde o más temprano nos hicieron un escáner de estos, pues precisamente no son más que cámaras de rayos X. Y toda la tecnología detectora de estas cámaras de rayos X viene de la física nuclear, de la física de partículas, ¿de acuerdo? Y todo esto, por supuesto, nanay, porque no merecía la pena, porque lo decía el señor Ernesto. De una manera menos directa, como otra técnica de imagen médica muy utilizada, como sabéis, es la resonancia magnética. Pero lo que quizás no sé si sabráis es que dentro de esa especie de lavadora que tenéis ahí, la razón de que tenga esa forma es que hay grandes bobinas de imanes superconductores. Y estos imanes que se utilizan, la última generación de ellos viene de un desarrollo que viene de los laboratorios aceleradores, en este caso de Fermilab, ¿de acuerdo? Que son grandes imanes compactos, superconductores, que pueden aguantar campos magnéticos enormes que son necesarios para hacer ese tipo de imagen, ¿de acuerdo? Entonces hay una relación muy directa entre los imanes que se utilizan en los aceleradores y los imanes que utilizamos en la imagen de resonancia magnética. Bueno, quizás hayáis oído alguna vez hablar de la técnica PET, que es una técnica de imagen médica que, bueno, que permite hacer, digamos, estudios funcionales de cuál es el metabolismo de determinados órganos. Y bueno, es que aquí lo que realmente estás detectando y haciendo la imagen es positrones. Positrones. ¿Qué son positrones? Antimateria. Están haciendo imagen médica de ti con antimateria, ¿vale? Antimateria es un nombre que me encanta, porque da sensación de que tiene que ser, wow, antimateria. Esto, si lo hubiéramos llamado materia tipo B, pues no sería igual. Se podría haber llamado materia tipo B perfectamente, pero hubiera sido mucho más triste, la verdad. ¿Vale? O sea, estamos utilizando antimateria para hacer imágenes nuestras. Y claro, esto pues tampoco hubiera pasado. Hacer imágenes es importantísimo, pero también es importantísimo que cuando encontramos, por ejemplo, la imagen de algo que no nos gusta, como un tumor, poder eliminarlo. Y una técnica muy, muy, muy usada es los tratamientos de radioterapia. ¿Y en qué utilizan los tratamientos de radioterapia? Aquí veis uno. Esto es un acelerador de electrones, ¿vale? Este tipo de tratamiento, todos los días en Valdecilla hay 150 personas que pasan por él, a través de estos aceleradores de electrones, ¿de acuerdo? Más aún, la técnica está avanzando y está haciendo cada vez, digamos, bisturíes de partículas más finos, que están basadas en otra generación de aceleradores, en el caso de aquí de la derecha, en aceleradores que se llaman sincrotrones, donde en lugar de utilizar electrones, utilizamos protones. Y no voy a explicar por qué, pero eso es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de precisión. Y claro, todo esto, pues tampoco estaría. Así que, en definitiva, pues, hombre, la vida de Mesinaldo sin física de partículas, pues es un poco como la de George Bailey, que, digamos, en esa segunda oportunidad que se le da, pues ve cómo de horrible se hubiera vuelto Bedford Fall y se hubiera convertido en Pottersville, un sitio muy malo, muy malo, muy malo, donde hay mucha perdición. Entonces se da cuenta de su horror. O sea, es tan malo que, por ejemplo, su esposa, pues ya no sería su esposa, claro, porque él nunca hubiera existido. Se queda soltera, con gafas y bibliotecaria. O sea, vamos, ¿vale? O sea, pesadillas esta noche. Bien, afortunadamente no fue así la historia. La física de partículas existió, George Bailey tuvo su segunda oportunidad, Mesinaldo ganó la Copa de Europa, o la Champions, como se dice ahora, y se descubrió el bosón de Higgs. Así que todo salió muy bien. Así que nada, muchas gracias.